En esta oportunidad vamos a hablar de las leyes de Newton, es decir, de las leyes de la dinámica. Para hablar de las leyes de la dinámica es importante recordar que la dinámica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, preocupándose por la fuerza que lo produce. Entonces, dentro del concepto de dinámica, observen que aparece involucrado el concepto de fuerza también. ¿Qué es fuerza? Fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Eso entonces, les repito, la fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Listo, entonces vamos a estudiar las leyes de la dinámica, es decir, las 3 leyes de Newton. Este tema es supremamente importante en la parte de la física del grado 10. Es importante entonces que tengamos mucha concentración en este temita. Entonces las leyes de Newton son 3. La primera ley de Newton se llama ley de la inercia. La ley de la inercia se enuncia de la siguiente manera: todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o de movimiento en que se encuentre, a menos que una fuerza externa altere dicho estado. Entonces todos los cuerpos tienden a permanecer quietos a menos que no le apliquemos una fuerza. Si le aplicamos una fuerza, entonces los cuerpos tienden a permanecer moviéndose con velocidad constante. Entonces es importante, si el cuerpo está en reposo, entonces su velocidad es 0. Entonces, ¿qué significa la palabra inercia? ¿Qué significa inercia? Inercia es la resistencia que oponen los cuerpos para modificar su estado de reposo o de movimiento. En la vida diaria hay muchos ejemplos que involucran el concepto de la inercia. Por ejemplo, si nosotros ¿qué tiene que ver el cinturón de seguridad cuando manejamos un vehículo? Si nosotros no nos colocamos el cinturón de seguridad cuando estamos manejando un vehículo y este vehículo se desplaza a una velocidad constante, entonces supuestamente los pasajeros del vehículo llevan la misma velocidad del carro. Entonces, ¿qué sucede entonces si yo no me coloco el cinturón de seguridad? Si de pronto tengo que frenar en forma repentina, en forma urgente, de repente, entonces como llevamos la velocidad del vehículo, entonces por inercia tendremos a continuar con la velocidad que lleva el vehículo, entonces salimos disparados hacia adelante. Entonces por eso es importante en la vida diaria colocarse el cinturón de seguridad. Otro ejemplo de la vida diaria es empujar un objeto pesado. Entonces tenemos un objeto allí quieto, en reposo, con velocidad 0 e intentamos empujar ese objeto. Entonces se nos dificulta empujar. Tenemos que romper la inercia de ese cuerpo que está en estado de reposo. Es decir, tenemos que aplicar una fuerza superior al peso de ese cuerpo para romper la inercia que tiene el cuerpo. El cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo. Otra situación de la vida diaria es cuando pedaleamos en la bicicleta y dejamos de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? La bicicleta continúa moviéndose uniformemente por inercia. Otro ejemplo, vamos a suponer que vamos en este vehículo, en esta camioneta, ojalá que se parezca a una camioneta. Hicimos un esfuerzo máximo por obtener el parecido. Entonces vamos a suponer que en esta camioneta, aquí en la parte trasera, llevamos una caja. Entonces, la caja, vamos a 40 kilómetros por hora. La caja aparentemente está en reposo, va quieta. No, la caja lleva la misma velocidad de la camioneta, va a 40 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si de pronto frenamos? La caja sale disparada hacia adelante, por inercia, porque tiende a seguir con la misma velocidad que lleva la camioneta. Entonces, la inercia
es importante esta nota, la inercia depende directamente de la masa, que significa que a mayor masa, mayor inercia. Entonces, hasta esta parte, quiero que nos quede claro una cosa, la inercia. La inercia es la resistencia que oponen los cuerpos para modificar su estado de reposo o su estado de movimiento. Hay muchos más ejemplos de la vida diaria que tienen que ver con la inercia. Bueno, voy a agregarles un ejemplito más que tiene que ver con la ley de la inercia. ¿Qué dice la ley de la inercia? La ley de la inercia dice que todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o en movimiento en que se encuentre, a menos que se aplique una fuerza externa que altere dicho estado. Entonces tengo aquí en la mesa tres elementos, un vaso de vidrio, un documento y una moneda. Voy a colocar sobre el vaso el documento y sobre el documento la moneda. Y le voy a aplicar una fuerza al documento. Observen. ¿Por qué la moneda no salió con el documento? Porque solo aplicamos la fuerza sobre el documento. La moneda tiende a permanecer en su estado de reposo. Por eso no sale con el documento disparada. Entonces, con este ejemplito sencillo, muchachos, espero que puedan observar una aplicación práctica de la ley de la inercia. Muchas gracias. La segunda ley de Newton, denominada ley de la fuerza, se enuncia de la siguiente manera. La fuerza aplicada sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración. Es decir, dicho de otra manera, cuando aplicamos una fuerza neta sobre un cuerpo, provoca en él una aceleración que tiene la misma orientación de la fuerza. Tal aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué significa esto que hemos escrito acá? ¿Qué significa este texto? Vamos a tratar en forma gráfica de entender, de desmenuzar este texto que aparece acá sobre la segunda ley de Newton. Entonces, inicialmente nos dicen que la fuerza que aplicamos sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración. Eso significa que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Es decir, si aumentamos la fuerza, la aceleración se aumenta. Entonces, ¿qué pasa si despejamos aquí la aceleración? Entonces la aceleración es igual a la fuerza dividido la masa. ¿Qué significa? Que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Es decir, a menor masa, mayor aceleración. O a mayor masa, menos aceleración. Entonces vamos a mirar estas dos situaciones en forma gráfica. La primera situación, entonces vamos a suponer que tenemos una masa igual. Tenemos dos masas iguales acá. Tenemos dos masas constantes. Entonces, en esta primera masa, vamos a aplicar una fuerza pequeña. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a obtener una aceleración pequeña. Igual. En esta otra masa, vamos a aplicar una fuerza grande. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a obtener una aceleración grande, igual a la fuerza. Entonces significa que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Veamos otra situación. Vamos a suponer, este es el caso en que tenemos dos masas iguales, dos masas constantes. Ahora vamos a suponer que tenemos dos masas diferentes. Vamos a suponer que tenemos una masa aquí pequeña y que tenemos otra masa un poco más grande.
y que sobre las dos masas vamos a aplicar la misma fuerza. Vamos a aplicar la misma fuerza. Entonces, sobre esta masa pequeña, como la masa está pequeña, entonces vamos a obtener una aceleración mayor. Y en esta masa grande, la masa es mucho más grande, entonces vamos a obtener una aceleración pequeña. Significa entonces que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. A menor masa, mayor aceleración. A mayor masa, menor aceleración. Entonces, espero que quede muy claro que en la segunda ley de Newton, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Y la aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿En qué unidades se expresa la fuerza? Entonces vamos a mirar las unidades de la fuerza. Unidades de la fuerza. Entonces sabemos que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza aplicada sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Entonces, de aquí podemos obtener las unidades en que se expresa la fuerza. La masa generalmente se expresa en kilogramos y la aceleración se expresa en metros sobre segundos a la 2. Entonces, kilogramos por metro sobre segundos a la 2 se denomina en física Newton. Es decir, que un Newton es kilogramo por metros sobre segundos a la 2. Esto en el sistema internacional. De otra manera, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Este es, digamos, la primera parte. Segundo, entonces la masa también se puede expresar en gramos y la aceleración se puede expresar en centímetros por segundos a la 2. Y esto recibe el nombre en física de dinas. Entonces, una dina se expresa en gramos por centímetro sobre segundos a la 2. Entonces vamos a mirar cuál es la relación. Podemos mirar la relación que existe entre un newton y las dinas. Entonces, un newton es kilogramo por metros sobre segundos a la 2. Un kilogramo tiene 1000 gramos por un metro tiene 100 centímetros y todo esto está sobre segundos a la 2. Y esto es igual 1000 por 100, o sea, eso nos da 10 a la 5 gramos por centímetro sobre segundos a la 2. Y estos son dinas. Entonces, un newton podemos decir que es igual a 10 a la 5 dinas. Y esta es la relación que existe entre el newton y las dinas. Es decir, que yo puedo pasar de newton a dina o de dinas a newton. Entonces nos queda, de acá en adelante, nos queda claro que la fuerza se expresa en newton o se expresa en dinas. Para cuando empecemos a hacer los ejercicios de aplicación a los problemas que involucran a la segunda ley de Newton, sepamos que la fuerza se expresa en newton y que un newton es kilogramos por metro sobre segundos a la 2 y que también la fuerza se puede expresar en dinas y que la dina es gramos por centímetro sobre segundos a la 2. La tercera ley de Newton se enuncia de la siguiente manera: cuando un cuerpo A ejerce una fuerza o acción sobre un cuerpo B, este reacciona con una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario, aplicada sobre el cuerpo. Esta tercera ley se denomina acción y reacción. Es decir,
Si nosotros tenemos un cuerpo cualquiera, ese cuerpo lo vamos a denominar el cuerpo A, y tenemos otro cuerpo, digamos el cuerpo B. Entonces, ¿qué sucede si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B? O sea que esta es la acción, esa es la acción. Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, entonces, ¿qué sucede? Que el cuerpo B reacciona sobre el cuerpo A y aplica la misma fuerza pero en sentido contrario. Es decir, que esto matemáticamente se puede escribir de la siguiente manera. La fuerza que aplica el cuerpo A sobre B es igual a menos la fuerza que aplica el cuerpo B sobre el cuerpo A. Entonces, toda acción tiene una reacción igual pero en sentido contrario. Entonces es importante que entendamos que la fuerza es un vector. La fuerza es una magnitud vectorial. Si la fuerza es una magnitud vectorial, entonces significa que tiene magnitud, que tiene dirección y que tiene sentido. Entonces la tercera ley de Newton dice que a toda acción, si un cuerpo aplica una fuerza sobre otro, entonces ese otro cuerpo B realiza una reacción sobre el cuerpo A de la misma magnitud, con la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Qué significa con la misma dirección? Es decir, que estas dos fuerzas son paralelas. En sentido contrario, es decir, que si uno es hacia la derecha, el otro es hacia la izquierda. Perfecto, entonces esta tercera ley de Newton tiene aplicación en la vida diaria de muchas formas. Entonces, otra aplicación de la tercera ley de Newton se ve en fuerzas de contacto. Por ejemplo, si tenemos este cuerpo sobre esta superficie, entonces ese cuerpo ejerce una fuerza que se llama el peso del cuerpo, ejerce una fuerza sobre la superficie y de la misma manera la superficie trata de empujar ese cuerpo hacia arriba, aplica una misma fuerza, una fuerza de igual magnitud, de igual dirección, pero en sentido contrario, es decir, que esta es la reacción. Igualmente ocurre en la vida diaria cuando nosotros estamos martillando, tratando de entrar un clavo, tratando de entrar este clavo a esta superficie. Entonces, ¿qué sucede? Que el martillo ejerce una fuerza, que es la acción, ejerce una fuerza sobre el clavo, observen, que es la acción, pero el clavo también ejerce una fuerza sobre el martillo en sentido contrario. Ejerce una fuerza con la misma magnitud, con la misma dirección, pero en sentido contrario. Y finalmente, fuerzas de campo, es decir, fuerzas que no necesitan estar en contacto. Por ejemplo, entre el Sol y la Tierra. Esta es la Tierra, un poquito más ovalada. Entonces el Sol y la Tierra tratan el Sol ejerce una acción sobre la Tierra, y la Tierra ejerce una reacción sobre el Sol, con la misma magnitud, con la misma dirección, pero en sentido contrario. Otro ejemplo de fuerzas que no necesitan contacto. Estas fuerzas no exigen contacto, no exigen contacto.
Otro ejemplo de la vida diaria es cuando si tenemos dos cargas eléctricas, digamos que tenemos dos cargas eléctricas separadas, digamos que estas cargas ambas son positivas. Entonces, como ambas cargas son positivas, esas cargas se rechazan con la misma fuerza. Se rechazan con la misma fuerza. Igual ocurre si tenemos una carga positiva y tenemos una carga negativa. Todos sabemos que estas cargas se atraen con la misma fuerza. Miren, se atraen con la misma fuerza. Entonces, en la vida diaria vamos a encontrar ejemplos a montón donde se aplique la tercera ley de Newton, acción y reacción. También vamos a encontrar ejemplos donde se aplique la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza. Y también vamos a mirar muchos ejemplos en la vida diaria donde se ve el concepto de inercia. Entonces, en una próxima clase estaremos haciendo ejercicios, estaremos haciendo problemas que involucren las leyes de Newton, la segunda y la tercera ley de Newton específicamente. Les recuerdo que este tema de las tres leyes de Newton es básico en esta asignatura de nuestro grado 10º. Entonces, hasta aquí les expliqué el concepto de las leyes de Newton. Espero que observen el video y muchas gracias por la atención.